Muy bien, Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. La roca era Cristo. Amén. Amén. Aquí el apóstol San Pablo nos relata la historia del pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto. El pueblo de Israel, Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos y eran oprimidos por Faraón. Ahora, ¿qué simboliza el pueblo de Israel? El pueblo de Israel nos simboliza a nosotros, que Dios nos llamó a salir de Egipto, o sea, del mundo, donde éramos esclavos del pecado y éramos oprimidos por Satanás. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que nosotros debemos dar? El siguiente paso es el bautismo. Y es interesante que el texto que acabamos de leer dice que el pueblo de Israel, cuando pasaron por el mar, ellos fueron bautizados. Y algo que me llama la atención es que los egipcios, que tenían esclavizados a los israelitas, trataron de evitar que ellos salieran de Egipto y luego que ellos entraran al mar para ser bautizados. Pero al ellos no poder hacer esto, el pueblo de Israel, cuando pasaron por el mar, estos egipcios quedaron sepultados para siempre. De la misma manera, nosotros, cuando decidimos seguir a Cristo y nos bautizamos, los pecados que antes nos tenían esclavizados quedan sepultados en las aguas bautismales y nosotros renacemos a una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Ahora, si ustedes se fijan, me gustaría que hablemos un poco más del bautismo y específicamente en el bautismo de Jesús. Si ustedes se fijan, en Mateo capítulo 3 nos relata la historia del bautismo de Jesús. Y al final del capítulo 3 nos dice que los cielos fueron abiertos, que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero tan pronto termina el capítulo 3 y entramos en el capítulo 4, el capítulo 4, versículo 1 dice que entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Yo le hago una pregunta. Después que Jesús fue bautizado, ¿a dónde él fue llevado? Al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu de Dios. O sea que Dios lo llevó al desierto. ¿Y para qué Dios lo llevó al desierto? Para ser tentado o para ser probado. Ustedes sabían que la Biblia enseña que el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto y lo pasó por el mar donde fueran bautizados, y luego que salieron del mar entraron al desierto para ser probados. Y ustedes saben algo que es aún más interesante, que Jesús, dice la Biblia, que él pasó hambre en el desierto, y la Biblia dice que el pueblo de Israel también pasó hambre en el desierto. Lo vamos a ver más adelante. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos días duró Jesús en el desierto? 40 días. ¿Cuántos años duró el pueblo de Israel en el desierto? ¿Eso es una coincidencia o Dios está tratando de decirnos algo con esto? Yo creo que Dios está tratando de decirnos algo con esto. Ahora, si nosotros seguimos esta misma secuencia, ¿cuál es el siguiente paso que nosotros debemos dar después que salimos del mundo y somos bautizados? El siguiente paso debe ser entrar al desierto para ser probados. Ustedes saben que el apóstol San Pedro dice que así como el oro tiene que pasar por el fuego para ser pulido, nuestra fe tiene que pasar por las pruebas para poder ser perfeccionada. Y es interesante que nosotros estamos aquí en el desierto, en este mundo de dolor y sufrimiento, pero Jesús nos dice a nosotros lo mismo que le dice a sus discípulos en San Juan 16, versículos 20 y 22. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero en que vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Y Apocalipsis 7, 16 y 17 dice: no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno,
porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Ustedes saben que el pueblo de Israel pasó muchas pruebas en el desierto, pero ninguna de esas pruebas fueron en vano, porque ellos no estuvieron en el desierto en vano, sino que ellos tenían una meta, y esa meta era llegar a la tierra de Canaán. De la misma forma, nosotros estamos en este mundo, pero cuando todo esto pase y nosotros pasemos el desierto, llegaremos a nuestra meta, al cielo, la Canaán celestial, un lugar donde no hay dolor, ni sufrimiento, ni tristeza, y viviremos con nuestro Dios por toda la eternidad. Amén. Ahora, cuando nosotros estudiamos esto, nos damos cuenta de que hay un paralelismo muy grande entre la experiencia que duró el pueblo de Israel en el desierto y la experiencia que nosotros tenemos que pasar. Y si ustedes se fijan, el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, y esos 40 años Dios los sustentó con dos cosas, según lo que hemos leído, con alimento y con bebida. Y ese alimento y bebida Dios se la dio para que ellos puedan tener fuerza para poder pasar por el desierto. Si nosotros queremos pasar por este desierto y llegar a la tierra de Canaán, la celestial, Dios tiene que darnos ese alimento y esa bebida también. Así que el estudio de esta mañana yo lo he enfocado en qué simboliza ese alimento y esa bebida. Así que me gustaría que me acompañaran en sus Biblias al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a leer de los versículos 1 al 3. Deuteronomio 8, 1 al 3. Dice de la siguiente manera: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Quién fue que lo trajo? Jehová su Dios, nuestro Dios. 40 años en el desierto para afligirte, para probarte. ¿Para qué lo llevó al desierto? Para probarlo, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Así como Jesús en los 40 días tuvo hambre, aquí dice que Dios lo hizo tener hambre. Y te sustentó con comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Entonces, ¿qué era ese alimento que Dios le daba al pueblo de Israel? Aquí dice que era ¿qué? El maná. ¿Y qué simboliza el maná? La palabra de Dios, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Lo acabamos de leer. O sea que si Dios le dio al pueblo de Israel maná para que ellos tengan fuerza, Dios tiene que darnos a nosotros ¿qué? La palabra de Dios. Me gustaría que fueran conmigo a Éxodo 16, que es donde Dios, o donde se relata que Dios le dio el maná al pueblo de Israel. Éxodo 16, y vamos a leer el versículo 4. Éxodo 16, 4 dice así: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué dice aquí? ¿Quién tenía que ir a recoger el maná? Dice que Moisés, el sumo sacerdote Aarón, los ancianos tenían que recogerlo y llevárselo a la gente a domicilio. Cada quien individualmente tenía que ir a recoger el maná. ¿Y qué dice? Que era una vez a la semana, una vez cada 3 días, una vez al mes, diariamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere enseñarnos eso cuando lo comparamos con la palabra de Dios? Tenemos que estudiar la palabra todos los días y tenemos que estudiarla individualmente. Ahora, con esto no estoy tratando de decir que no debemos escuchar predicadores
o que no, ya los pastores no deberían predicar y no debemos escuchar a nadie más, o que los líderes no tienen que hacer ningún tipo de trabajo. Con eso no estoy diciendo eso, porque incluso la Biblia enseña lo contrario. Fíjense que dice el libro de Mateo, el capítulo 24, y vamos a leer el versículo 45. Mateo 24. Versículo 45. Miren cómo dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Aquí Jesús nos está dando una parábola, o sea, una ilustración. Así que aquí hay varios símbolos que tenemos que identificar. Aquí en esta parábola nos habla de un Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo, ¿verdad? Dios. Y dice que este Señor tiene una casa. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Y dice que Dios ha puesto sobre su iglesia a alguien para que sea mayordomo. La ha puesto sobre él. ¿A quién le pone la responsabilidad de la iglesia? Cristo. Aquí en la tierra, ¿a quién él pone? A los líderes, ¿verdad? A nosotros, a los líderes de iglesia para que pastoreen la iglesia. Ahora, ¿qué tienen que hacer esos líderes según el versículo? Tienen que dar alimento a su tiempo. Exactamente, y es interesante que dice a su tiempo, porque el alimento es la palabra de Dios, pero cuando dice a su tiempo, está hablando de la verdad presente. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Están los líderes cumpliendo con ese mandato de darle alimento a los miembros? Algunos sí, algunos no. Yo le pregunto, los miércoles, ¿qué tenemos en la iglesia? Oración y testimonio, que es un culto organizado por los ancianos, ¿verdad? Donde se canta, se ora, se testifica y al final se tiene la predicación de la palabra. Le pregunto, ¿se está alimentando la iglesia con eso? Si venimos, nos estamos alimentando, ¿verdad? Los viernes, ¿qué tenemos? Culto de sociedad de jóvenes, la mayoría de la iglesia. ¿Qué tenemos ahí? Los jóvenes líderes de la iglesia organizan un culto donde de una u otra forma se predica la palabra de Dios. Con eso también se está alimentando la iglesia. Los sábados en la mañana tenemos la escuela sabática, ¿verdad? Que es un culto que se organiza y dentro de ese culto está la lección que los maestros la imparten. También se está alimentando los miembros. Y después tenemos el culto divino, que es también organizado por los ancianos. Y al final del culto divino, como ahora, se predica la palabra de Dios. Así que sí, se está alimentando la iglesia y los líderes están haciendo un trabajo dentro de la iglesia. Ahora, pero miren mi punto aquí. ¿Qué pasa si usted come alimento físico? El miércoles solamente 1 hora. El viernes solamente 1 hora. Y el sábado solamente vamos a poner mediodía. ¿Qué va a pasar con una persona que solo come 3 veces a la semana? Se va a debilitar, le va a dar una anemia, se va a morir. Si espiritualmente nosotros nos alimentamos solamente cuando venimos a la iglesia, ¿qué va a pasar con nuestra vida espiritual? Se va a debilitar y nos vamos a morir individualmente. Entonces mi punto es que nosotros tenemos que estudiar la Biblia y tenemos que hacerlo individualmente, porque realmente cuando lo hacemos de esa forma es que nosotros recibimos la fuerza. No hay nada de malo con escuchar predicadores, con venir a la iglesia. Todo eso hay que hacerlo. Pero el estudio más importante es el estudio personal que tenemos con Dios. Ahora, a mí me gustaría leer una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 59. Miren qué dice: ningún corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la sal de la palabra. Debe recibirse diariamente la gracia divina o ningún hombre permanecerá convertido. Ningún hombre permanecerá convertido sin la aplicación diaria de la palabra de Dios. Jesús dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no entrará en el reino de los cielos. Y luego él dice: la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que él se refería: el que no se come mis palabras no podrá entrar en el reino de los cielos.
tenemos que comernos y bebernos la sangre del Hijo de Dios para nosotros poder tener fuerza para poder llegar a la Canaán celestial. Ahora, vayan conmigo nuevamente a Éxodo, el capítulo 16, pero ahora vamos a leer el versículo 21. Éxodo 16, versículo 21, miren qué dice. Y los recogían cada mañana, cada uno, según lo que habían de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. ¿Cuándo habían que recoger el maná? Según lo que dice. En la mañana, ¿verdad? Antes de que el sol calentaba. ¿Qué pasaba si una persona se quedaba durmiendo? Se quedaba sin comer, ¿verdad? Había que levantarse temprano. Ahora, ¿qué quiere enseñarnos eso? Cuando lo comparamos con la palabra de Dios. Que la Biblia hay que estudiarla ¿cuándo? Temprano en la mañana. Tenemos que estudiar la Biblia a todas horas, pero hay algo especial cuando lo estudiamos en la mañana. Si ustedes se fijan, el libro de Proverbios, el capítulo 8, versículo 17, la Biblia nos dice: yo amo a los que aman y me encuentran los que temprano me buscan. Y fíjense que dice el libro de Isaías, el capítulo 26 y el versículo 9. Isaías 26, versículo 9. Capítulo 26, versículo 9, dice así: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Por qué nos dice Isaías que él iba a madrugar a buscarlo en tanto él esté vivo? Porque él sabía que había una bendición cuando de temprano buscamos la presencia de Dios. Y si ustedes se fijan, ¿qué dicen los doctores que es la comida más importante? El desayuno, ¿verdad? Porque el desayuno nos da la energía para poder tener fuerza, para poder trabajar durante el día. Y si la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia lo compara con alimento, ¿cuál debe ser el más importante? El desayuno, ¿verdad? Cuando lo hacemos en la mañana. Todas las comidas son importantes. El almuerzo, la cena, todos son importantes. Pero el más importante, ¿cuál es? El desayuno. Así mismo pasa con la palabra de Dios. Fíjense esta cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en El Camino a Cristo, página 69. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios, y será así cada vez más semejante a la de Cristo. Amén. Ahora, ya hablamos acerca del pan, del alimento. Ahora nos falta hablar acerca de el agua. Fíjense que dice el libro de Éxodo, el capítulo 17. Vayan conmigo a Éxodo, capítulo 17, y vamos a leer de los versículos 3 al 6. Éxodo 17, 3 al 6. Dice así: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel.
Amén. Esto aquí es una historia verídica, ¿verdad? Pero de esta historia verídica también hay varios símbolos que podemos interpretar. El primero es, leímos en 1 Corintios 10, que hablaba de la roca. ¿Quién es la roca que aparece aquí? Cristo Jesús, ¿verdad? Aparece una vara. Ustedes han leído el libro de Proverbios, que habla de la corrección del niño y habla de los necios. Cuando los niños se portan mal, ¿qué hay que usar? La vara, ¿verdad? Y habla también de la vara para la espalda de los necios. O sea que la vara simboliza el castigo, la corrección de Dios. Ahora, hay un pueblo aquí que está pecando, está murmurando. ¿Quiénes simbolizan eso? Nosotros, ¿verdad? Los pecadores. Ahora, ¿qué simboliza el agua? Vayan conmigo al libro de San Juan, el capítulo 7. San Juan, el capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 37. San Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. ¿De quién dijo que eran ríos de agua viva que iban a correr dentro de él? Del Espíritu. O sea que ¿qué simboliza el agua? El Espíritu. Esto decía del Espíritu. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Por qué el Espíritu Santo no había llegado? Porque Jesús no había sido glorificado. ¿Qué significa que Jesús no había sido glorificado? Que Jesús no había muerto, no había resucitado y no había ascendido al Padre. Porque si ustedes se fijan, ¿cuándo fue que el Espíritu Santo fue derramado? Cuando Jesús subió, ¿verdad? Y ahí fue cuando Él fue glorificado. Ahora ya tenemos todos los elementos, todos los símbolos de esta historia del agua. Entonces, si la relatamos nuevamente, el pueblo está pecando, ¿verdad? Está murmurando contra Jehová y contra Moisés. Está murmurando contra los líderes. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué simboliza eso? Nosotros los pecadores, Adán y Eva, nuestros primeros padres, que pecamos contra Jehová. Ahora, ¿cuál es la paga del pecado según la Biblia? La muerte. O sea que nosotros debíamos ser castigados con la vara y la muerte debía caer sobre nosotros. Pero en vez de que la vara cayera sobre nosotros, ¿cayó sobre quién? Sobre la roca, y la roca es Cristo. Y eso es lo mismo que pasó. En vez de nosotros morir por nuestros pecados, Cristo vino a morir por nosotros en nuestro lugar. Isaías 53, versículos 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén, gloria a Dios. Amén. Como por el sacrificio de Dios, nosotros podemos recibir la bendición del Espíritu Santo y la vida eterna. Eso fue una demostración de amor que hizo nuestro Dios con nosotros. Ahora, después que la roca es golpeada, que Cristo muere, ¿qué pasa? Sale el agua, sale el Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que sucedió en el plan de salvación. Y cuando uno ve la exactitud que tiene esto, como esta historia de Éxodo 17, escrita más de 1000 años antes de que Jesús viniera a la tierra, describía el plan de salvación y de cómo Jesús iba a morir, es algo impresionante y que debe ponernos a nosotros a pensar y a tener claro en nuestra mente que la Biblia es palabra de Dios y hay poder en ella. Amén. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo nosotros recibimos el agua? ¿Cómo nosotros recibimos el agua, el Espíritu Santo?
Vayan conmigo al libro de Hechos. Hechos, el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 37. Hechos 2, 37 y 18. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Sal de Egipto, sal de esos pecados que te tienen esclavizado, bautízate, pasa por el mar, y luego, ¿qué va a pasar? Tú vas a recibir el Espíritu Santo. Ahora, hay otra forma también de cómo nosotros recibimos el Espíritu Santo. Vayan conmigo al libro de Lucas, el capítulo 11. Lucas, el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 13. Lucas 11, 13, dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden. ¿Cómo es la otra forma de recibir el Espíritu Santo? Pidiéndola. ¿Y cómo se pide el Espíritu Santo? En oración, ¿verdad? Cuando usted le quiere pedir algo a Dios, tiene una necesidad, ¿cómo usted habla con Dios? En oración. O sea que cuando nosotros pasamos tiempo orando con Dios, nosotros estamos recibiendo el Espíritu Santo. Fíjense esta cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en la oración, página 15. La oración es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituido por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración u órese espasmódicamente de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad. La experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. La oración es una necesidad porque es la vida del alma. La oración en familia, la oración en público tienen su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Amén. Ahora vamos a dar un resumen de lo que hemos estudiado. Nosotros estudiamos que estamos aquí en un desierto, y si queremos pasar con vida por este desierto, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios diariamente, individualmente, y preferiblemente siempre en la mañana. Nunca podemos dejar eso. Y el otro es el Espíritu Santo, que es bebernos el agua de vida. Y eso lo hacemos cuando nos arrepentimos, nos bautizamos del Espíritu Santo, y también cuando pasamos tiempo en oración con nuestro Dios. Si nosotros tratamos de pasar por el desierto sin agua y bebida, ¿qué usted cree que le va a pasar? Vamos a morir, no vamos a durar un par de días. Así lo mismo va a pasar. En este mundo tenemos pruebas y dificultades, pero de la única forma que podemos vencer todo eso es con estas dos cosas: el alimento, el pan de vida, que es Cristo Jesús, y su Espíritu Santo. Me gustaría que para terminar fueran conmigo al libro de San Juan, el capítulo 6, el versículo 35. Y esto resume todo lo que hemos estudiado en esta mañana. San Juan 6, versículo 35. Dice de la siguiente manera, San Juan 6:35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén.
¿Quieres tener alimento y bebida para poder tener fuerza y poder pasar por el desierto y llegar a la tierra de Canaán, la celestial? Entrégate a Jesús y no tendrás hambre ni sed jamás, porque Él te guiará a fuente de agua de vida y enjugará toda lágrima de tus ojos. Amén. Que el Señor les bendiga.